Hola, soy Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional y director del Observatorio de Transformación Digital de la Cátedra Pagoda. En mi ponencia, a cuyo texto me remito, abordo básicamente lo que podemos llamar las garantías frente a la huida del derecho administrativo en el uso de la inteligencia artificial por el sector público. Bien, básicamente de lo que se trata es de afrontar una realidad. En primer lugar, una realidad que es al margen es que respecto de los usos de la inteligencia artificial en el sector público, contamos con un valioso estudio de julio del 2020 que se ha publicado por la Comisión Europea con un registro de 230 experiencias de uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Está muy bien porque además elabora una tipología que nos permite también hacer una taxonomía, una categorización de los usos públicos de la inteligencia artificial. Pero por lo que ahora nos interesa es señalar, como hemos denunciado desde la red DAIA de Derecho Administrativo de la Inteligencia Artificial, que tenemos graves problemas para saber en qué se está utilizando la inteligencia artificial hoy día en España, que es donde nos interesa en el marco de referencia. Conocemos algunos testeos, algunos mapeos que se han hecho, especialmente en Cataluña, pero normalmente la cuestión es muy opaca. No se están cumpliendo los registros de actividades de tratamiento que servirían para conocer qué tratamientos de datos se están realizando dentro de este ámbito específico, y en muchas ocasiones es que ni siquiera se percibe, y este es el problema de la huida del derecho administrativo, que se esté utilizando inteligencia artificial en el ámbito que afecta a los sujetos y a los ciudadanos que deba ser conocido. Bien, la cuestión principal es que hoy en día la inteligencia artificial se está utilizando en ámbitos que escapan de natural al derecho, como puede ser un chatbot. Obviamente, si el chatbot generara un daño, pues tendría una responsabilidad patrimonial, pero también se está utilizando cada vez más en salud y en investigación biomédica. Ahí, sobre todo en salud, hay decisiones que se están ya basando, decisiones médicas que se están basando, son humanas, pero se están basando en decisiones automatizadas sobre sistemas y perfilados de inteligencia artificial o basados en sistemas de investigación biomédica, pero también el uso de la inteligencia artificial para hacer reconocimiento de texto, reconocimiento de audio, reconocimiento de vídeo, de imagen, acaba en muchas ocasiones degenerando en actuaciones administrativas que tienen consecuencia y por lo general tampoco se aborda. En la elaboración de políticas es muy positivo el uso de la inteligencia artificial en la elaboración de políticas y de decisiones muy colectivas, pero por lo general tampoco se considera que sean usos que tengan una relevancia jurídica que revista necesidad de garantías o que apliquen las escasas garantías que ya hay hoy. Yo en este sentido ya me permito subrayar que soy absolutamente partidario de una nueva regulación que no solo aborde la cuestión desde derechos subjetivos específicos como pueda ser la protección de datos, sino que se regule el análisis de impacto social o político de decisiones públicas y privadas, y en el caso que nos interesa públicas, como por ejemplo el dónde dedicar recursos en las políticas, dónde dedicar recursos humanos específicos en el ámbito policial, de aplicación de la ley, de investigación, de inspección. Estas decisiones, que hay una gran discrecionalidad, necesitamos que haya quien las vigile porque están generando un grave impacto social. Pero no obstante, están escapando al derecho. Se están utilizando tecnologías de inteligencia artificial o sistemas automatizados avanzados para las subvenciones, para la contratación, para las inspecciones y normalmente se elude un análisis jurídico, un régimen jurídico de garantías porque se considera que en verdad está simplemente señalando objetivos que luego el ser humano responsable, el órgano administrativo, órgano político responsable es el que adopta la decisión. Bien. Sobre esta base a mí me gustaría subrayar, por no extenderme, que obviamente no podemos aplicar un mismo régimen jurídico a algo tan etéreo como es el uso de algoritmos o el uso de inteligencia artificial. Hay que determinar muy mucho, hacer una taxonomía, una categorización del caso concreto para ver qué régimen jurídico es el aplicable. Obviamente, quizá el punto de partida no es lo mismo sistemas deterministas, sistemas más automatizados, que sistemas predictivos o sistemas prescriptivos con aprendizaje que sea supervisado o no, que es como debería ser en la mayoría de los supuestos. Todo ello, yo creo que el punto de partida es un poco bajo la filosofía del libro blanco de la inteligencia artificial que nos lleva desde febrero del 2020 a la futura regulación, pero básicamente sobre la idea de que hemos de categorizar los usos para determinar los riesgos
Y sobre esto ya sabemos bastante en materia de protección de datos. Determinar riesgos e impactos en derechos y en colectivos, no solo en derechos individuales e individualizables, sino también en colectivos, y sobre estos riesgos hacer calificación de alto riesgo, como señala la Comisión Europea, para que se arbitren sistemas de aprobación previa. Esto se está proponiendo tanto para el sistema público como para el sistema privado, para los usos públicos y privados. Habrá que esperar la determinación. Pero sí que podemos partir también en el ámbito administrativo de que sin duda tiene que proyectarse las garantías jurídicas en el caso de los usos automatizados o los usos del sistema de inteligencia artificial, y hay que ver en cada caso concreto de qué estamos hablando, cuando se determina el contenido de la actuación administrativa para sujetos particulares o identificables. Es decir, si el contenido del acto administrativo, de la actuación administrativa concreta, ese contenido viene determinado por el sistema automatizado de inteligencia artificial, se deben proyectar las garantías. En modo alguno puede escaparse. En ello hay un claro consenso. También hay un claro consenso, por ejemplo, con autores como Martín Delgado o Julián Valero, que hoy en día la cobertura jurídica de las decisiones automatizadas alcanza solo a las decisiones, es decir, no quedarían amparadas claramente hoy día por la ley, en concreto por el artículo 41 de la ley del 2015, no se consideran, el amparo legal que da la regulación de decisiones automatizadas no llega a aquellas que sean discrecionales en sentido político, es decir, que vayan más allá de la discrecionalidad técnica que sí que pueda ser determinable y parametrizable. Es decir, las decisiones automatizadas a las que hoy claramente hay cobertura, y aún así hay un régimen jurídico aplicable, son para procedimientos claramente reglados, para procedimientos que no haya una decisión que deba adoptarse por el ser humano hoy por hoy. Esta discrecionalidad administrativa solo se permitiría para sistemas automatizados dentro del ámbito de la discrecionalidad técnica. Dicho lo anterior, el artículo 41 de esta ley 40/2015 da muy pocas garantías, pero da algunas. Pero veamos que está excluyendo muchísimas decisiones automatizadas. ¿Por qué? Porque lo reserva a las actuaciones, textual, que sean obviamente actuaciones administrativas en sentido probablemente formal. Con lo cual, muchos de los usos que hoy se dan no son propiamente actuaciones, pero es que además habla de íntegramente automatizadas, con lo cual aquellas en las que intervenga el ser humano, pues entonces ya no quedarían bajo las escasas garantías de supervisión, de control, de determinación del órgano responsable y de las prescripciones técnicas. Es decir, que le pasa algo muy parecido a lo del artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos. En este punto quiero subrayar y recordar que el Reglamento Europeo de Protección de Datos, respecto de decisiones automatizadas, eleva las garantías y da garantías de explicabilidad, de intervención humana, de recurribilidad para las decisiones solo automatizadas y que tengan impacto o relevancia jurídica. Bien, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un error que me gustaría subrayar una vez más. Aunque no estemos en el ámbito del artículo 22, no sean decisiones solo automatizadas porque luego intervenga el ser humano, rige todo el resto del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Es decir, todas las garantías de minimización, consentimiento, base legítima, en su caso principio de legalidad concreto, para tratamientos automatizados para personas identificadas o identificables, impacto, estudio de impacto, diseño, privacidad en el diseño por defecto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay quienes consideran que por ser decisiones no solo automatizadas, como que quedan en el limbo jurídico. Y no es así. Al revés, rige todo el resto. Pero además me gustaría subrayar que hoy por hoy el ser humano está adoptando automatizadamente, perdón por la broma, es decir, estamos dando el marchamo a la decisión previamente adoptada o preadoptada por un sistema inteligente. Con lo cual, el grupo del artículo 29 deja claro que esas sí que son decisiones sometidas a las garantías más elevadas del artículo 22. Es decir, el ser humano tiene que adoptar decisiones humanas supervisando claramente la actuación automatizada. Pero aún así, en ningún caso escapan al régimen jurídico. Me gustaría acabar señalando, además, que me gustaría subrayar el criterio y que hay que seguir el criterio de la sentencia para Holanda del Tribunal de la Haya de febrero de este año, en la cual, entre otras muchas cosas, se aplica y se anuló un sistema, el sistema SIRI, de uso de sistemas automatizados para la prevención del fraude y la aplicación de la ley, que detectaba
dónde poner el objetivo de la inspección. Es decir, detectaba positivos haciendo sistemas automatizados de análisis de datos masivos para decir, esta persona investígala, esta otra persona investígala, a esta no. Según la teoría mayoritaria hoy en día en España, parecería que estas decisiones son meramente diligencias previas, actuaciones previas en el sentido del artículo 55 de la Ley 39, que bueno, que hay una discrecionalidad prácticamente absoluta, no forman parte del procedimiento, son opacas y como el procedimiento empieza luego, que es cuando actúa el ser humano, pues quedan fuera del ojo humano, del control jurídico humano. Muy lejos de la realidad. El Tribunal de La Haya, en esta sentencia, determina que es contrario a protección de datos porque no cumple con los mínimos de transparencia y explicabilidad, porque no cumple con la diversidad funcional y algunas garantías de quienes manejan esos datos, porque generan sesgos y discriminaciones algorítmicas, porque no garantiza el debido proceso y las garantías de las personas que luego han sido investigadas, es decir, aplica las garantías aplicables, proyectables de los diversos derechos en juego para estas fases previas automatizadas, pese a que luego toda la decisión sea plenamente humana. Es decir, creo que este criterio es el que hay que seguir y en modo alguno excluir, como se está sucediendo, que aquellas que están fijando objetivos sobre los que aplicar luego la actuación administrativa individualizada queden fuera del derecho. Y respecto de las decisiones automatizadas que sirven para elaborar políticas o elaborar estrategias de uso de recursos administrativos, policiales, administrativos, etc., hay que hacer análisis de impacto sobre los bienes en juego que hay. Esto obviamente aún no está regulado, esta última afirmación, pero así lo sostengo. Muchísimas gracias.